ante ti, Señor. Misericordia, Señor, porque tú has sido bueno con nuestras vidas, Señor. En esta hora clamamos, Señor, para que tú seas por misericordia arrancando de nuestros corazones, Señor, todo aquello que entorpece tu gloria, Señor. Quitando, Señor, de nosotros, Señor, todo aquello, Padre Celestial, que nos aleja de ti, Señor. Sé tú limpiándonos cada día más, Señor. Sé tú restaurando nuestras vidas, Padre Celestial. Sé tú poniendo tu amor, tu santidad dentro de nosotros, de nuestros corazones, Señor. Como dice la alabanza, Señor. Que podamos volver a enamorarnos de ti, Padre Celestial. Que puedas volver a encender esa chispa, esa pasión, Padre Celestial, por tus cosas, Dios del cielo. Aviva nuestros corazones por misericordia. Restaura nuestras vidas, Padre Celestial. Transfórmanos, Padre Celestial. Y haz en nosotros, Señor, odres nuevos, Padre Celestial. Haz en nosotros que nazca el nuevo hombre, la nueva mujer, Padre Celestial. Que tu Espíritu Santo vaya creciendo cada día más en nosotros, Señor. Todo esto te lo rogamos por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén, Señor. Le damos gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que el Señor le bendiga. Voy a invitar que abra sus Biblias en el libro de las Lamentaciones, en el capítulo 3. Lamentaciones, capítulo 3. El libro de las Lamentaciones, capítulo 3, del versículo 1 al 26. Está entre entre Jeremías y Ezequiel. Si se va de Mateo hacia atrás, lo va a encontrar un poco más rápido. Está un poquito antes de Mateo. Lamentaciones. Es feo el título de este libro. ¿Ah? No le diga al hermano que está al lado, oiga, este es tu libro. ¿Ah? Un libro poco conocido, poco estudiado, pero que el Señor también nos puede hablar por medio de este libro. Lamentaciones, capítulo 3, vamos a leer del verso 1 hasta el 26, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas la saeta de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza. Y mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien y dije: perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, esperaré. Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad.
Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Amén. Amén. Que el Señor bendiga esta su palabra. Se dieron cuenta al principio y bien extenso, aquí el escritor está desahogándose y lamentándose de toda su miseria, de toda su angustia. Y parte bien trágico: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. El libro de las Lamentaciones es un libro de angustia, es un libro de dolor, es un libro de tristeza. Y lamentablemente, yo creo que todos hemos conocido una situación difícil en nuestra vida. A todos nos ha tocado pasar por aflicción, por angustia. Es algo natural al ser humano, es algo normal en este mundo pecaminoso y caído y corrompido por el pecado. Lamentablemente, siempre vamos a tener dolor y aflicción. Y la crisis, ¿cierto? Estas crisis de pánico, de angustia, de tristeza, de depresión, son los que también están haciendo añicos en nuestra vida moderna. Se sabe que la depresión es uno de los problemas más comunes en la sociedad del siglo XXI. La vida ajetreada, estresante, angustiante de nuestro mundo moderno es el que está haciendo estragos en nuestra sociedad. Sin embargo, aunque hoy en día, ¿cierto?, es más visible, como ya habíamos dicho, este es un problema que viene de muy antiguo, como lo vemos aquí en la palabra del Señor. El libro de las Lamentaciones se escribió en un periodo de mucha aflicción, de mucha tristeza. Después de que los israelitas se establecieran en la tierra prometida, allá con Moisés y luego con Josué, vino un tiempo de anarquía en el periodo de los jueces, pero después se estableció el reino con el rey Saúl, el rey David y el rey Salomón. Y en ese periodo de los reyes fue que los israelitas comenzaron a pecar cada vez más, una y otra vez, y el Señor le enviaba profetas una vez y otra vez, instando al pueblo que se volviera al Señor, se arrepintiera de sus pecados, y el pueblo no hizo caso. Y como castigo, como consecuencia de este alejamiento del Señor, el Señor envió a los babilonios a través del rey Nabucodonosor, y este malvado pueblo, el pueblo de los babilonios, destruyó Jerusalén, destruyó el pueblo de Israel y se llevó a los israelitas cautivos. Es el periodo de la cautividad, se los llevó prisioneros a la tierra de Babilonia y allá estuvieron aproximadamente 70 años según profetizó Jeremías. Y es allá, en Babilonia, en donde estos israelitas se lamentaban. Y estas lamentaciones las escribieron en forma de poemas y se compilaron en este libro, que es el libro de las Lamentaciones. Es allá donde los israelitas cantaban sus penas y se desahogaban con el Señor, clamando al Señor, pidiéndole a Dios explicaciones por qué había acontecido esto. Y va a ser necesario la aparición de nuevos profetas para que ellos comprendieran que era simplemente la acumulación de todos sus pecados lo que había ocasionado esta situación. Sin embargo, esta palabra que hemos leído también nos quiere enseñar un poco, podemos sacar algunas lecciones sobre cómo nosotros también podemos afrontar los problemas, las angustias como hijos del Señor. Porque si hay algo que lamentablemente no siempre hacemos bien, es enfrentar los problemas. Si hay algo en que siempre fallamos como cristianos, es enfrentar las situaciones angustiantes, las situaciones que nos vienen, ¿cierto?, a remover la estabilidad de nuestras vidas, ¿cierto? Cuando vienen los problemas financieros, los problemas de salud, los problemas amorosos a lo mejor, los problemas familiares. Cada vez que hay un problema, muchas veces no reaccionamos como debiese ser. Y la palabra del Señor nos muestra algunos consejos. Por ejemplo, el versículo 8, después de que el poeta aquí empieza a hablar de todos sus problemas, de todas sus aflicciones,
Dice el versículo 8, aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Es decir, el poeta había orado al Señor, había clamado al Señor. El verso 19 dice, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Aquí, obviamente, el que se está lamentando le está contando esto al Señor. Es a Dios a quien le está clamando el verso 19, acuérdate de mi aflicción, acuérdate de mis problemas y de mis angustias. Y el primer punto, el primer consejo que nos da aquí el libro de las Lamentaciones es que cuando enfrentamos situaciones difíciles, lo primero que debemos hacer es ir a la oración, es ir a la rodilla. Cuando estamos pasando por necesidades y problemas, pareciera muchas veces, como dice el verso 8, que el Señor ha cerrado sus oídos a nuestros clamor. Desde el punto de vista humano, pareciera que Dios se olvidó de nosotros. Pareciera que el Señor está en silencio. Pareciera que el Señor ya se alejó de nuestras vidas. Y lamentablemente esta situación, este espejismo, ¿cierto?, del alejamiento de Dios, de que pareciera que Dios se ha olvidado, nos hace también reaccionar de mala manera, alejándonos del Señor, haciendo todo lo contrario a lo que nos enseña su palabra. Y cuando vienen los problemas, la reacción más común es alejarnos del Señor. Es decir, Señor, ¿por qué haces esto? ¿Cierto? ¿Por qué me traes todos estos problemas? ¿Por qué me vienen todas estas angustias? Y fíjese que esto está bien y mal a la vez. Está mal que nos alejemos del Señor, pero está bien que nos desahoguemos con el Señor. El primer paso que nos enseña la palabra del Señor es que podemos ir a la oración a clamarle al Señor, a mostrarle al Señor nuestro dolor, a pedirle al Señor misericordia. Lo que debemos entender es que muchas veces Dios pareciera que está en silencio, pero debemos siempre confiar en que sus planes son lo mejor para nosotros. Y esa fe es la que debe mantenernos estable a pesar de la adversidad en la que estemos pasando. Por eso nunca debemos dejar de orar, nunca debemos dejar de ir a la rodilla, de ir a clamarle al Señor por la situación en la que estamos pasando. Que el Señor nos ayude. Santiago, capítulo 5, versículo 13, nos da el siguiente desafío. Nos dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Haga oración. Cuando tenemos problemas, es ahí cuando más debemos clamar al Señor. Es ahí cuando más debemos buscar la presencia del Señor en oraciones, cuando más debemos pedirle al Señor que se haga presente en nuestras vidas. Muchas veces los problemas, no siempre, pero muchas veces los problemas vienen simplemente porque nos hemos alejado de la cobertura del Señor. Y cuando nos alejamos de la cobertura protectora del Señor, estamos a merced de todos los problemas, de toda la pecaminosidad de este mundo. Y digo no siempre, porque también hay veces que aunque estemos bajo la cobertura del Señor, el Señor también nos permite que vengan problemas para probarnos, para edificarnos, qué sé yo. El Señor sabe muchas veces, sus planes son perfectos y Él siempre tiene algún plan para la vida de sus hijos. Y es por eso que cuando vienen los problemas, es necesario que con más firmeza vayamos a las plantas del Señor. La oración es un arma poderosa, siempre se ha dicho, es la llave que abre todas las puertas. Y siempre debemos confiar en que la oración siempre va a tener respuesta de parte del Señor. Hasta Cristo mismo oró cuando estaba afligido ahí en el huerto de Getsemaní. ¿Cuánto más nosotros debemos clamar al Señor? La oración es tan poderosa, es tan eficaz, es tan necesaria para nuestra vida, que es importante que estemos siempre orándole al Señor por nuestras necesidades. Y no solo eso, sino que también es bueno y también es necesario que cuando usted esté pasando por aflicciones, pida la oración. Converse también con los cristianos, con sus hermanos, para que le ayuden también a orar. Orar por los cristianos también es una arma poderosa. La intercesión de la iglesia es algo muy importante y es por eso también que
nuestras hermanas muy amablemente allá atrás también pueden estar anotando sus peticiones de oración para que cuando pasen adelante podamos orar por su petición. Si tiene un hermano también de confianza, busque la ayuda de ese hermano y oren juntos al Señor, sea cual sea la necesidad, pero no se aleje del Señor. Todo lo contrario, busque con más fuerza al Señor, busque con más fervor al Señor. Nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 18 le enseñó a sus apóstoles una parábola. Esta parábola se ha titulado la parábola de la viuda y el juez injusto. Y cuenta esta parábola en Lucas 18 que había una viuda, este cuento dice que había una viuda que tenía un problema legal, se le estaba haciendo una injusticia, por lo tanto ella fue donde el juez de su ciudad a clamarle, a pedirle al juez que le hiciera justicia. Y dice la parábola, este cuento que contaba el Señor, que este juez era un juez injusto, era malo, solo buscaba beneficiarse a sí mismo, era corrupto y no le interesaba el bienestar de la gente que le iba a pedir por justicia. Y cuenta la historia que esta viuda no se dejó estar, sino que iba todos los días a pedirle justicia a este juez, todos los días, hasta que el juez se aburrió y le hizo justicia a esta viuda. Y nuestro Señor Jesucristo dice, bueno, si esta viuda, ¿cierto?, logró, ¿cierto?, su cometido por su insistencia ante un juez que es injusto, ¿cuánto más los hijos de Dios que claman al Señor día y noche, ¿cierto? ¿Cuánto más el Señor nos va a hacer justicia siendo que Él no es un juez injusto? La oración es enseñada por nuestro Señor Jesucristo como un arma poderosa. Por lo tanto, hay que ser persistente día y noche, clamar y seguir clamando para que las situaciones mejoren, para que el Señor nos haga justicia, para que este problema llegue a su fin. Orar sin cesar es la clave, es el primer consejo que nos da aquí el libro de las Lamentaciones. Es importante que seamos perseverantes en nuestras oraciones, comprendiendo que la oración es lo que nos acerca más al Señor, es lo que nos hace más sensible también a la voz de Dios. Nunca dejemos de orar al Señor. La oración nos permite, como decía delante, ¿cierto?, desahogarnos al Señor. Cuéntele a Dios sus problemas, abra su corazón al Señor. Mira, Señor, este es mi problema, esta es mi aflicción, el dolor de mi corazón. Siento que tú no has estado conmigo, Señor, ayúdame a salir adelante. Cuéntele al Señor, haga de Dios su amigo, haga de Dios su confidente. No vea a Dios simplemente como aquel ente que está lejos de nosotros. Si el Señor dijo, yo los he llamado amigos, el Señor nos ha llamado amigos, hijos de Dios, hemos pasado a ser parte de la familia de Dios. Por lo tanto, tenemos acceso directo al trono a través de la oración. Vamos a la oración y contémosle al Señor nuestros problemas, nuestras aflicciones. Uno dirá, es que yo no tengo palabras bonitas para orar. No, si no importa. La oración más bonita es la que sale del corazón. No necesariamente la que es elegante y con palabras variopintas. No, la oración más bonita es la que sale del corazón. Es cuando usted abre su alma al Señor, le cuenta su aflicción al Señor. Eso es lo que está esperando el Señor de nuestras vidas. La oración es importante. Un segundo consejo se nos da en el versículo 22 al 24. Después de que el poeta le cuenta al Señor toda su aflicción, ¿cierto?, con todo lujo de detalles y le dice, Señor, ¿cierto?, del versículo 1 al versículo 21, le cuenta a Dios todos sus problemas. Estoy cansado, le dice, estoy mal, ajenjo y hiel, le dice, es mi vida, ¿cierto? Después de que ora al Señor y le clama, se desahoga con el Señor. El verso 22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. El segundo consejo aquí es confiar en el Señor. Tener confianza y fe en el Señor. Mire cómo el versículo 22, después de que le cuenta todos sus problemas, el versículo 22 es como se dice popularmente, mira el vaso medio lleno.
¿Se acuerda cuál era la historia de las Lamentaciones? Los israelitas habían sido, el templo de Jerusalén, la ciudad había sido totalmente destruida y los israelitas habían sido deportados, llevados cautivos, ¿cierto? Como prisioneros a Babilonia. Y allá estaban viviendo. Pero ¿qué dice el verso 22? Mire, bueno, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Bueno, a pesar de los problemas, bueno, estamos vivos, dice. ¿Ah? Bueno, a pesar de esto, a pesar de todo el problema, bueno, podría ser peor, está diciendo aquí el escritor de las Lamentaciones. Cuando uno confía en el Señor, cuando uno tiene su fe puesta en Dios, puede ver lo bueno en el problema. Es capaz de ver el vaso medio lleno, como se dice popularmente. Es capaz de ver, a pesar del problema, bueno, Señor, a pesar de todo estoy con vida y con salud. ¿Ah? A pesar de todo el Señor no nos ha fallado. A pesar de todo, y que el Señor nos ayude. Y dice más adelante, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Yo no sé si yo podría en el problema exclamar de esa manera. A lo mejor, y fíjese en la situación, mi hogar fue destruido completamente por los malvados y yo estoy prisionero injustamente. Y ahí, en la prisión, por así decirlo, en la cautividad, exclama, tus misericordias no han decaído y tu fidelidad es grande. A pesar de toda la situación, la persona que confía en el Señor entiende que Dios es bueno, a pesar de la situación. Entiende que los planes de Dios son más grandes que lo que podemos entender. Entiende que los problemas que vienen a nuestra vida no son nada en comparación a toda la gloria que vamos a tener. Entiende que estos problemas son pasajeros. Entiende, como también decimos popularmente, que Dios es más grande que nuestros problemas. Aquel que realmente confía en el Señor puede exclamar de esa manera. Y siempre lo digo, pero otra cosa es con guitarra. ¿Ah? Es distinto saberlo, ¿cierto? Con la cabeza aquí, ¿cierto? Todos lo sabemos, pero cosa distinta es vivirlo. Cosa diferente es vivirlo. Por eso es ahora que debemos saber lo que nos enseña su palabra para que nuestro corazón se llene, para que el día de mañana, cuando venga el problema y la aflicción, podamos aferrarnos a las promesas del Señor y que el Señor nos ayude. Y para eso usted tiene que abrir su corazón a la fe, a la confianza en el Señor. Es necesario que empecemos a vivir la fe, a vivir la confianza en el Señor. Es cuando viene la tormenta que somos probados. Se nos prueba si acaso realmente confiamos, si realmente estamos seguros de que el Señor nos ayudará de alguna u otra forma. Es ahí donde vemos quiénes son los cristianos de verdad. Cuando viene el problema, se prueba el cristiano. Y vemos si despotrica para todos lados, que el Señor aquí, el Señor allá, que la iglesia aquí, la iglesia allá y todos los problemas. O si podemos clamar, como él dice el verso 25, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le buscan. Ahí está la diferencia. Ahí está el cristiano de verdad. No en la pinta, no en las palabras que dicen, no en lo bonito de la oración. No, es afuera, en el problema. Es ahí donde se ve de qué estamos hechos. Y que el Señor nos ayude. ¿Por qué es difícil? ¿Por qué es difícil? Si somos carne. Somos carne, es difícil. Pero el Señor nos ayude para ir desarrollando nuestra fe, para que nuestra confianza en el Señor pueda ir creciendo. Hay que entender que cuando la palabra de Dios dice, bueno es Jehová a los que en él esperan, cuando la palabra de Dios dice que Dios es bueno, esa bondad de Dios no significa que Él nos va a ir consintiendo siempre en todo. Y esto lo saben muy bien los padres, los que son padres. Un padre bueno no es aquel que le dice, bueno hijito, haga siempre usted todo lo que quiera. Yo creo que todos entendemos que ese no es un buen padre. Un buen padre es aquel que sabe también cuándo poner límites, cuándo poner restricciones, cuándo es bueno que vengan ciertas situaciones y que el Señor nos ayude.
Porque bueno es Jehová implica que el Señor muchas veces también nos va a hacer pasar por el valle de sombra y de muerte. Porque entendemos que muchas veces los problemas desarrollan nuestro carácter, nuestra fe. Y que el Señor nos ayude para comprender también esta verdad bíblica, que es tan difícil a veces de aceptarla. Que el Señor nos ayude. Romanos 8:28 dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, incluyendo los problemas. Todas las cosas les ayudan a bien. Esas son las promesas bíblicas de las que nos tenemos que acordar cuando estemos pasando por necesidad. Que el Señor nos ayude. Verso 23. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios ha hecho un pacto, una promesa con su pueblo. Como le dijo a Josué, nunca te dejaré ni te desampararé. Y si el Señor lo dijo, así es. Porque Dios es fiel. Dios es bueno. Y eso debemos siempre entenderlo, aceptarlo, comprenderlo y tomarlo por la fe, sobre todo cuando estemos pasando por aflicción. Y contarle en oración al Señor. Señor, tú que eres bueno, que eres fiel, acuérdate de mi aflicción. Que el Señor nos ayude. El verso 26. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Solo Él trae la salvación. Solo Él tiene la solución a los problemas. Muchas veces, cuando estamos en aflicción, lo primero que hacemos es dejar a Dios de lado y tratar nosotros de tomar las riendas del asunto, del problema. Y es ahí cuando dejamos la escoba. Es ahí cuando nos atarantamos, como diría alguien por ahí. Hacemos cosas a tontas y a locas. Y lamentablemente sabemos que no siempre tomamos buenas decisiones. Y estamos en un problema y nos vamos metiendo en un hoyo cada vez más grande, porque no estamos yendo a buscar de la presencia del Señor, que es el único que nos puede, el que saca del hoyo tu vida, como dice el Salmo. Bueno es Jehová los que en Él esperan, al alma que le buscan. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Podemos creer que la salvación, que la solución a nuestra necesidad es certera, es segura, que estamos en las manos de Dios y que Él nos va a ayudar, incluso cuando a veces no vemos la solución al problema, cuando no sabemos cómo salir del hoyo en el que estamos. Pero un verdadero cristiano puede decir, Señor, yo sé que tú tienes la salvación, yo sé que tú me vas a sacar de este problema. Esa es la fe que el Señor nos está desafiando en esta tarde. Así Hebreos 11 se puede volver real. Tendremos convicción, tendremos certeza de lo que no vemos, convicción de lo que no se ve. Eso es verdadera fe. Y esa fe se prueba, nos dicen los apóstoles, cuando estamos en problemas y en aflicción. Que el Señor nos ayude. ¿Cree usted que Dios es bueno? El Señor es bueno y fiel. Que nunca se le olvide. Y nunca se le olvide que a pesar del problema, Dios sigue siendo bueno y fiel. Dios sigue siendo la salvación. Dios sigue siendo el único que nos va a librar, a sacar de la situación. El que está en control de nuestra vida, el que está en el control de las situaciones en las que estamos pasando. Esa es la confianza y la fe que debemos siempre desarrollar. Y el último consejo que nos da aquí el escritor sagrado es lo que nos dice en los últimos versículos del 24 al 26. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Mi porción es Jehová. Eso quiere decir, esto es como mi herencia, es como lo único que queda, lo único que tengo, lo más grande que tengo es el Señor. Recordemos que los israelitas ya no tenían herencia, ya no tenían tierras ni hogar. Y ahí solamente podían exclamar, lo único que tengo es el Señor. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en Él esperaré. Esperar en el Señor. Dice el verso 25 y 26.
Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Y el verso 26, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. El último consejo, espere. Espere la salvación del Señor. Espere y no desespere. Porque el Señor tiene la salvación. El Señor es el que va a rescatarnos. Hoy vivimos en un mundo instantáneo. ¿Ah? Todo es rápido. Pasa algo en China y ya lo sabemos al tiro. ¿Ah? Queremos comer algo rápido y listo, al microondas y en 15 segundos ya está listo. ¿Ah? Todo rápido. Y lo queremos todo instantáneo. ¿Ah? Nos cuesta esperar. ¿Ah? Nos cuesta esperar. Vamos a una fila en el banco y ya estamos. ¿Ah? ¿Ah? ¡Ay, mire, no hay cajeras, tienen todas estas cajas desocupadas! ¿Ah? Y hay 2 o 3, y más encima una sale a darse una vuelta. ¿Ah? Nos cuesta esperar. Que el Señor nos ayude. Bueno es Jehová a los que en Él esperan. La paciencia es un don que debemos ir desarrollando los cristianos. No vivir desesperados por la vida. Sobre todo en las cosas espirituales. A veces queremos, Señor, dame paciencia, pero dámela al tiro. ¿Ah? Dámela ahora. El Señor tiene procesos. El Señor tiene procesos. Y hay que esperar en el Señor. Aprender a aceptar la voluntad del Señor. Nos cuesta aceptar la voluntad del Señor. Nos cuesta esperar en el Señor. Queremos el éxito. ¿Ah? Estar bien siempre. ¿Ah? Arriba. Siempre. Excelente. ¿Ah? Pero el Señor también nos dice, no, para ver la gloria, Señor, hay que pasar por la cruz. Es el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Es el ejemplo que nos dio el Señor. Filipenses capítulo 2. Mire lo que dice el ejemplo de Cristo. Capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, si quieres ver la gloria, si quieres ser exaltado, tienes que humillarte a ti mismo. Así como Cristo haya en vosotros este mismo sentir, que siendo Dios, se entregó por amor a nosotros y murió en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Y por eso Dios Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que ahora nosotros, que tenemos rodillas, toda rodilla se postre ante el Señor. Hay que ir a la rodilla, a la humillación. Que el Señor nos ayude. Si quieres ser bendecido, tienes que humillarte ante el Señor. Despojarte de ti, despojarte de tu vanagloria, de tu vanidad, de tu orgullo, de tu autosuficiencia. Y eso es lo que nos cuesta, hermano. Eso es lo que nos cuesta. Y que el Señor nos ayude. Bueno es Jehová a los que en Él esperan. Y la espera implica humillación, problemas, la burla, decía, el escarnio, la aflicción. Pero eso, hermanos, te va a hacer grande, te va a hacer fuerte, te va a bendecir. Hay un proverbio que dice, la piedra se pule
con el roce de otra piedra. ¿Ah? Y así el hombre se pule con el roce entre los hombres. ¿Ah? Es feo el proverbio. ¿Ah? Uno se va haciendo limpio, puro, cuando se va rozando con el otro, cuando viene el problema y la aflicción. Es ahí donde el Señor quiere que aprendas a mantener tu estabilidad espiritual, a controlar tu ira, a controlar tus emociones, a controlar tus problemas, tu angustia, tu tristeza. El Señor es el que va a poner gozo. Mire lo contradictorio de los apóstoles. Todos los apóstoles dicen, no recuerdo ninguna cita exacta, pero todos los apóstoles son claros en decir que podemos tener gozo en medio de los problemas, gozo en medio de la aflicción. Y esto es contradictorio. ¿En qué sentido? ¿Cómo alguien puede ser feliz si lo está pasando mal? Es que nuestra felicidad no proviene de aquí de la tierra. Nuestra felicidad proviene del Señor, de lo espiritual, de lo eterno. Entendemos que lo eterno es más importante que lo terrenal. Y eso puede poner paz en el corazón, gozo en el corazón. Y podemos esperar en el Señor. Que el Señor nos ayude. Aquí tengo un texto, Santiago capítulo 1, versículos 1 y 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo. ¡Qué alegría que la estoy pasando mal! ¿Ah? No, ¿cierto? Es raro. Pero este es el consejo. Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. Sea paciente hasta el final. Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Gracias, Señor, porque sé que estoy en tus manos. Gracias, Señor, porque sé que estoy en tus planes, en tus proyectos. Ayúdame, Señor, a pasar por esta situación. Ayúdame, Señor, que el Señor nos ayude a poder llegar a ese nivel que nos cuesta, pero el primer paso es reconocer que nos falta, reconocer que todavía no estamos, ¿cierto?, a la altura de lo que el Señor nos ayude. Y eso nos insta y nos invita a humillarnos y a buscar más del Señor. Mira, Señor, y volvemos al principio. Mira, Señor, la angustia, el problema por el que estoy pasando, Señor. Ayúdame, no te olvides de mí, Señor. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude. A veces vemos que pasa el tiempo y la espera se vuelve a veces más difícil. Y ahí es donde queremos empezar nosotros a meter nuestras manos y ahí empiezan los problemas. Hay un ejemplo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en Génesis, que es el caso de Abraham y Sara. El Señor le había dicho a este matrimonio que Él les iba a dar una descendencia numerosa como las estrellas. Ya dijeron, bueno, somos ancianos. Sara dijo, ya soy estéril, pero voy a esperar en el Señor, voy a confiar en el Señor. Pero pasaba el tiempo. Se hacían más ancianos y ellos también veían, ellos eran bastante acaudalados. Entonces también una preocupación era, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? Necesitamos un heredero. Y pasó el tiempo, 10 años pasaron y todavía no se cumplía la promesa del Señor. Y uno como ser humano que empieza a decir, se habrá equivocado, a lo mejor fue un error nuestro, a lo mejor sentimos algo y no fue real. Bueno, veamos nosotros qué hacer, dijeron este matrimonio. Y a Sara se le ocurrió la idea, como era costumbre en esa época, darle a la sierva, ¿cierto? Y ese le dio un hijo a Abraham y eso le trajo todos los problemas del mundo a esta familia. Cuando nosotros empezamos a meter nuestras manos en las cosas del Señor, empiezan los problemas. Esperar es difícil, pero es a lo que nos insta el Señor, es el desafío que nos da el Señor. Bueno es Jehová a los que en Él esperan. Espere, hermano, espere la salvación del Señor, manténgase firme,
Mantenga su confianza en el Señor a pesar de la situación. No se desespere, hermano, hermana. No se desespere, confíe en el Señor. Busque al Señor en la aflicción. Desarrolle el gozo, la alegría en el Señor. El Señor es el que puede poner en su corazón paz, alegría, paciencia, estabilidad espiritual, emocional. Solo Cristo, solo Jesús. Que el Señor nos ayude. Aprendamos a ser pacientes. Esperemos y confiemos en el Señor. Para ir terminando, hermanos, si usted está pasando por alguna aflicción, por alguna situación difícil, nunca se olvide de estos consejos. Ore siempre. Nunca deje de orar. Vaya al Señor, clame al Señor, cuéntele su angustia, cuéntele su aflicción, dígale al Señor, llórele al Señor todos sus problemas, busque al Señor, pero no se aleje del Señor. Lo peor que podemos hacer es alejarnos del Señor. Nos vamos a meter en un hoyo más grande, más grande. Busque al Señor en oración. Busque al Señor en oración tal vez con hermanos. Rodéese de hermanos que le ayuden a orar, que le ayuden a clamar, que le ayuden a salir en espiritualidad. Confíe. Confíe, aférrese de las promesas del Señor. Confíe que Dios es fiel, que Dios es bueno, que Él no se olvida de sus hijos, que Dios siempre, que sus misericordias se renuevan cada mañana, que Jehová es bueno a los que en Él esperan. Y espere en el Señor, no se desespere, sea paciente. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él se va a levantar y me va a sacar de esta aflicción. Confíe en el Señor. Confíe en el Señor. Que Dios nos ayude a enfrentar siempre los problemas y las pruebas. Confiando en el Señor. Orando al Señor. Clamando en el Señor. Que el Señor le bendiga y para Dios que vive sea honra y gloria.